Son las 16 horas con 7 minutos, 4 de la tarde con 7 minutos. Amigos de Intermedia Ecuador y de Ecuador Infórmate, gracias por conectarse con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales y por supuesto las redes sociales. Estamos para un programa especial, una entrevista especial en esta tarde, en este día. Vamos a saludar de inmediato con nuestras compañeras que están también conectados a través de esta señal y por supuesto nuestra invitada que más adelante estará ya con nosotros. Lourdes Moreno está con nosotros. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, primero a nuestra invitada. Buenas tardes a Buenas nuestra invitada y también a Miguel Ocaña, quien nos acompaña en este conversatorio que vamos a tener. Le damos la bienvenida. Importante conversar con la asambleísta electa, justamente para conocer cuál va a ser la propuesta que hace Michelle y también para que a través de estos micrófonos nos haga conocer cómo va a fortalecer desde la asamblea los planes de gobierno. Lourdes, muy buenas tardes. Miguel, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por este valioso espacio para que la ciudadanía pueda conocer un poco más de las agendas y de los planes y proyectos que tenemos nosotros como asambleístas electos. Personalmente, yo como Michelle Mancheno, asambleísta electa por la provincia de Chimborazo, en representación del movimiento político Acción Democrática Nacional, tengo dos enfoques de trabajo. El primero corresponde al tema agrícola y ganadero y el segundo al emprendimiento. Son proyectos que los tracé en una hoja de ruta con base en los requerimientos de la gente de nuestra provincia que supieron manifestar sus necesidades durante varios recorridos que tuve antes de campaña y durante campaña, y a más de eso, sumado los porcentajes y las cifras que todos tenemos acceso frente a la provincia, el 44% dedicado al tema de servicios y 21% dedicado al tema agrícola. Con base a estos dos elementos, yo tracé mi hoja de ruta para poder trabajar por mi provincia, sin descuidar temas importantísimos, por supuesto, como es la seguridad y como es la desnutrición crónica infantil. Aquí es importante recalcar algo, Lourdes, hay varios asambleístas, hay varios autoridades que piensan que tal vez por una cantidad de leyes que se presente se tiene una mejor gestión. Yo pienso todo lo contrario. Nosotros tenemos que presentar proyectos de ley que sean aterrizables, que sean ejecutables, para que todos estos puedan ser una realidad y dejen de ser ese típico proyecto de ley que llega a la Asamblea a estar votado en un cajón de escritorio. Lo que nosotros queremos es que se cambie la realidad de mucha de nuestra gente en la provincia. Y referente a la segunda pregunta que tú me hacías, Lourdes, de la Asamblea. Sabemos que la Asamblea tiene una credibilidad del 3%, es bajísima. La gente no confía en la Asamblea, pero ¿por qué? Porque cuando alguien o cualquiera de nosotros se ha conectado por varios medios o por las noticias y ve un pleno de la Asamblea, ¿qué es lo que ve? Ve peleas, ve disputas y ve que en su mayoría se manejan por agendas particulares, más no por trabajar por los ecuatorianos. Eso es lo que la gente se ha cansado. Pero una misión clara que tiene Acción Democrática Nacional es elevar el nivel de debate que tiene la Asamblea, que cambie esa perspectiva para que la gente vuelva a creer, porque es un poder muy importante del Estado. El legislativo es el poder uno de los principales. Entonces no podemos permitir que la gente siga con esa mala sensación y ese mal sabor de este poder tan fundamental para nuestro país. ¿Cómo cambia eso? Cuando ellos o cuando nosotros como ciudadanos volvamos a ver estas interacciones de los asambleístas en un pleno y veamos propuestas reales, cuando veamos proyectos de ley reales y no lo que últimamente se les ha ocurrido sacar el día de la colada morada, el día del choclo, eso no son soluciones para la gente. Y cuando ya veamos como ciudadanos que la asamblea tiene un tinte distinto y tiene una agenda de trabajo para los ciudadanos, el nivel de aceptación de la asamblea va a subir y esta perspectiva va a cambiar. Ahora, Michelle, es importante destacar ese hecho que
justamente se está mencionando de que hace falta generar desde la Asamblea leyes pertinentes que ayuden a resolver los verdaderos problemas sociales fundamentalmente que nos afectan en diferentes regiones del país. Desde la Asamblea es posible llegar a acuerdos en función a cómo se va a estructurar la próxima Asamblea. Digo, llegar a acuerdos para justamente poder proyectar esas leyes que tanto necesita el país y no perder el tiempo en situaciones intrascendentes o en leyes que definitivamente o resoluciones que no le han dado nada de beneficio al pueblo ecuatoriano. Miguel, aquí yo te voy a hablar por Acción Democrática Nacional, que es el movimiento que represento y sé qué valores y qué principios tenemos. Y nosotros sí queremos manejar una agenda en la Asamblea que sea para el beneficio de los ecuatorianos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces por esta disputa de gente que lo único que quiere es manejar sus agendas propias, se olvidan que hay que legislar para el pueblo. Pero en este caso, por ejemplo, hablemos de Chimborazo. Yo como asambleísta de Chimborazo, yo ya tuve la reunión respectiva con mis compañeros de Acción Democrática Nacional de las provincias de Sierra Centro que tienen la misma problemática que nosotros, porque Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua en el tema agrícola tienen las mismas problemáticas. Entonces, aquí es el momento de que nosotros nos unamos, nos juntemos y presentemos un proyecto que realmente cambie la estructura y se destraben ciertas cosas que por muchos años han sido olvidadas por otras autoridades. Pero ¿qué pasa con las otras bancadas? Bueno, específicamente vuelvo a hacer la puntualización de Chimborazo. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con los asambleístas electos de los otros partidos políticos, como es la compañera Carmen Tiupul, como es la compañera Patricia Núñez. Yo estoy segura que Kevin Gallardo, representante también de Chimborazo por Acción Democrática Nacional, y mi persona, vamos a trabajar en conjunto siempre y cuando ellas trabajen a favor de Chimborazo. Pero si es que ellas se manejan bajo una línea de politizar las cosas, de defender leyes que van en contra de los ecuatorianos, por supuesto que no se va a poder trabajar. Pero si nos unimos y tenemos el norte claro que el beneficio es Chimborazo, porque para eso nos eligió la gente, para que Chimborazo mejore, para que Chimborazo progrese, por supuesto que vamos a trabajar en conjunto, sin ningún problema. Michelle, importante lo que usted dijo, que su propuesta de trabajo lo ha basado en las necesidades que escuchó del pueblo. En el campo agrícola ganadero, por ejemplo, ¿qué es lo que usted ha detectado que son las mayores falencias que tienen los agricultores? Porque muchas veces, en verdad, el agricultor sale perjudicado porque ni siquiera lo que ha invertido puede sacar por diversas causas. Así es. Yo tengo mi enfoque de mi proyecto de ley en tres aspectos fundamentales. El primero es referente al agua, el segundo es a la tecnificación y el tercero es al precio justo. Lourdes, tú lo mencionaste, el precio justo. Quien más ganancia tiene son los intermediarios y quien pierde son nuestros agricultores, quienes son quienes están en el campo, en el sol, en la lluvia, en condiciones bastante complicadas para que nosotros podamos tener nuestros alimentos en la mesa. Si nosotros solamente observamos y hacemos un análisis, 6 de 10 productos que tenemos en nuestras mesas provienen del campo. Entonces, eso ya nos hace sentir la necesidad de que tenemos que resolver los problemas de nuestros agricultores. Vuelvo y repito, agua, tecnificación y precio justo. Pero para el precio justo, ¿cómo vamos a lograr este precio justo? Lo que queremos es conformar un consejo donde no solamente dispongan o impongan el precio el Ministerio de Agricultura, no, que exista una interacción entre varios elementos y dentro de estos está la sociedad civil, está la docencia y por supuesto nuestros agricultores que son quienes más saben porque esos están en el campo. Ahora también referente a la tecnificación al precio justo, es inversión, es capacitación continua para que se puedan mejorar los procesos. Si mejoramos los procesos, ¿qué tenemos? Un mejor producto. Si tenemos un mejor producto, tenemos más acceso a varios mercados, a mejores mercados. Y, ¿por qué no exportar? Son varios los elementos que nosotros queremos cambiar en la legislación, porque claro, me van a decir, ya hay leyes agrícolas. Por supuesto que hay leyes agrícolas, pero es lo mismo que yo les pregunto, ¿les han solucionado los problemas? No les han solucionado. Trabajé muchísimo en el tema agrícola, en conocer las necesidades de la gente antes y durante campaña, porque si uno no conoce esas necesidades no puede plantear un problema.
Y estos son los tres puntos fundamentales que es lo que nosotros tenemos que cambiar en la legislación para poder ayudarles también a nuestros agricultores y que exista una mejor producción en no solamente en la provincia, sino en el país. Michelle, entiendo de que para haber delineado estos tres ejes, como decía, agua, tecnificación y precio justo, se ha hecho un diagnóstico a nivel de Chimborazo y Chimborazo puede ser un referente de un modelo y de una ley que se pueda crear desde la Asamblea para poder impulsar estos ejes que estarían enmarcándose en el desarrollo sostenible, sustentable de la producción, del precio justo, a través de una tecnificación adecuada, pero para eso se va a requerir también el apoyo, la inversión del Estado, por ejemplo, para el agro, para diferentes territorios, fundamentalmente, que la economía se basa desde el sector rural. Sí, aquí hay dos aspectos. Primero, que sí se necesita mayor presupuesto, lógico, pero también una mejor distribución de los ya existentes. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Que las instituciones, no digo que sea el caso específico del Ministerio de Agricultura, hablemos en general. ¿Qué pasa? Que enfocan ciertos recursos a algo que no es tan efectivo o que no está solucionando una problemática de nuestra gente. Todo es importante, pero hay cosas que sí son más urgentes que otras. Entonces, aquí debemos enfocarnos, por supuesto, en conseguir más presupuesto, pero también en que sea bien distribuido los que ya hay. Esa es la clave para que podamos avanzar y sobre todo cuidar de nuestros agricultores porque de ellos dependemos. No solamente Chimborazo, de los agricultores dependemos toda la humanidad. Michelle, justamente usted decía que hay que cambiar algunas cosas como para incentivar al agricultor. La comercialización es uno de de las grandes dificultades de los agricultores, ¿no? ¿Por qué? Porque exactamente no se les reconoce el precio justo. Además de eso, también los préstamos, que si bien es cierto, hay un ente gubernamental que hace estos préstamos para que los agricultores inviertan en su siembra, pero a veces no es efectivo. Lo que usted dice, por ejemplo, hay un ente que se supone que da tecnificación, que cuida el precio justo y todo, pero no se ha logrado combatir lo que hoy pasa con los agricultores. Igual, hay un banco como es el ex Banco de Fomento, Iván Ecuador, pero que tampoco facilita, sino muchas veces esos préstamos o esos dineros se enfoca a gente que realmente no necesita para invertir en sus tierras, sino son grandes hacendados. ¿Qué es lo que va a pasar con esos entes? ¿Cómo se va a mejorar, a optimizar para que cumplan con su función cada uno de los entes? Bueno, parte de las competencias que se tiene como asambleísta es la figura de fiscalización. Yo he sido muy crítica frente a la utilización de esta competencia porque siento que han abusado de la fiscalización. Muchos asambleístas han utilizado esta competencia para demostrar su oposición a un gobierno de turno, para demostrar su molestia frente a distintas decisiones de un gobierno. Y eso ha pasado. Pero siempre y cuando se utilice la figura de fiscalización responsablemente, es válida y yo lo voy a hacer. Pero previo a fiscalizar cómo se están entregando los créditos, cómo están enfocándose o a qué personas o a qué gremios están entregando, si, primero nosotros tenemos que hacer el acercamiento y consultar. Preguntar cómo están avanzando, qué están haciendo. Recordemos que el asambleísta sí es el nexo de las necesidades de la gente y las autoridades, sí somos el nexo. Y nada nos impide a nosotros ir a golpear una puerta y exigir lo que el ciudadano se merece. Entonces, vamos, por supuesto, si tenemos estas alertas, vamos a consultar a a la entidad respectiva de no tener respuesta. Por supuesto que vamos a recurrir a la fiscalización, pero eso como última instancia. Considero que aquí todos trabajamos y remamos para un mismo lado, que es el beneficio de los ecuatorianos. Michelle, el tema del precio justo. Mucho se ha hablado sobre este tema, inclusive a nivel de cada región. Ha habido concejales, alcaldes que han salido fuera del país a mirar cómo funciona este tema a nivel internacional. E inclusive alguna vez se dijo que Riobamba tiene un modelo importante que está siendo observado por otros países. Pero, ¿hay alguna normativa actualmente sobre este tema de regular, de proyectar un precio justo? ¿O hay que empezar desde cero con una normativa diferente que
permita llegar a ese nivel de un precio justo verdadero en el Ecuador? No existe una normativa general que abarque todas las necesidades. Lo que sí existe es reglamentación de distintas leyes para establecer algunos precios de algunos productos. Hablemos, por ejemplo, del reglamento de la leche. Aquí este reglamento especifica el valor de la leche, pero vuelvo y repito, aquí no se cumple. Y aquí sí hago mención a la Superintendencia de Control y Poder de Mercado. Porque ¿qué pasa cuando hablemos como es en la realidad? Recorre el camión de leche por una comunidad y le dice a nuestro productor, te doy X cantidad por tantos litros de leche, y que es bajísimo. ¿Qué le toca a nuestro productor? A veces hasta aceptar eso sabiendo que está perdida, porque si no le recoge ese momento el camión, le toca botar la leche. Entonces, aquí también es un trabajo conjunto de las instituciones que realizan un control para que estos reglamentos, para que estos precios se cumplan. Y eso también, por supuesto, aplicaríamos después de presentar nuestra ley que mejore el tema del precio justo, porque sí se necesita una regulación. Podemos sacar una ley bastante buena, podemos sacar una ley bastante efectiva, pero si los entes de control también no ayudan a que esto se efectivice, a que esto se cumpla, podría también llegar a no cumplirse y Ahora, a que no se Michelle, resuelva. cómo regular, cómo normar, cómo el Estado puede ser el eje fundamental para controlar esta situación si estamos dentro de una economía de mercado? Es claro, la Superintendencia de Control y Poder de Mercado tiene la competencia para poder regular y ver que se esté cobrando el precio justo. En cuanto a los emprendimientos, Michelle, que también decía usted que es otro de los ejes de trabajo, para justamente en vista de que no hay fuentes de trabajo como para que pueda satisfacer la necesidad de jóvenes, de adultos que necesitan trabajar para satisfacer las necesidades de sus hogares, pues el emprendimiento se ha vuelto otra fuente de trabajo, pero que muchas veces volvemos a lo mismo, se necesita ese impulso económico para el emprendedor, porque es lo primero que necesita un emprendedor. Así es. Nosotros, ¿qué queremos enfocarnos? Primero, en que los costos y los intereses que nos cobran por un crédito para poder emprender bajen, porque a veces son hasta impagables. Y cuando uno emprende, uno entiende lo difícil que es acceder a un mercado, muchas veces, dependiendo del tipo de negocio que esté, es bastante competitivo y no se logra tener una ganancia de un día al otro. Este es un trabajo constante y bastante duro. Y además de eso, cuando se emplea gente, cuando se da la oportunidad de tener gente vinculada a nuestros emprendimientos, claro, es muy bonito sentir que uno puede dar empleo, pero es duro pagar también los salarios, es duro pagar el IES, es duro pagar todo lo que corresponde. Entonces, empezando de que tienen que bajarse los intereses, pero aquí también recalco algo. Cuando nosotros tenemos políticas públicas y tenemos decisiones gubernamentales que están apoyando el emprendimiento, nosotros como asambleístas también tenemos que apoyar. Recordemos que el presidente Daniel Noboa al inicio de su gestión, lo digo porque yo fui y tuve la oportunidad de ser secretaria general jurídica, nosotros presentamos 5 leyes económicas urgentes en los 3 primeros meses. Y la primera ley que nosotros presentamos era referente al emprendimiento. Se realizaba y se redactó en esta ley varias disminuciones o exenciones tributarias para empresarios que contraten a gente, por ejemplo, de 18 a 29 años y tenían que pagar menos impuestos. Se han tomado decisiones asertivas, por ejemplo, frente al programa Jóvenes en Acción, que solamente de Chimborazo tenemos 2.000 jóvenes a través de este proyecto ya vinculados y siendo parte de la estructura económica de la sociedad. Y bueno, el presidente Daniel Noboa lo anunció el día de ayer. En un inicio el programa era 3 meses, ahora lo amplían 2 meses más. Entonces son ciertas decisiones acertadas que el gobierno está tomando y nosotros como asambleístas debemos apoyar. Por supuesto, estarán los proyectos de ley donde nos enfoquemos en bajar los intereses y en crear las oportunidades respectivas. Parte de esto también es entender cómo un emprendimiento necesita del conocimiento de administración, de contabilidad, que muchas veces no importa la carrera que se tenga, se necesita saber de administración y contabilidad. Si el joven decide estudiar veterinaria, si la joven decide estudiar
no sé, cosmetología, el joven decide estudiar medicina, para absolutamente todas las carreras, cuando uno quiere ya estar dentro de esta parte económica activa de la sociedad, necesita saber de administración. Entonces, son todas estas ideas que nosotros recogimos mientras recorrimos la provincia, porque estuvimos en varias ferias de emprendimiento, sabemos que es necesario que sean implementadas por el gobierno a través de una ley y que se mejore esta área de emprendimiento a nivel nacional. Estas iniciativas, estas normativas nuevas de impulso a los emprendimientos tienen que venir justamente acompañadas de recursos. El Estado tiene que obviamente apostarle a eso y tiene que generar líneas de crédito a través de Ban Ecuador, a través de otros organismos, si queremos plasmar en la práctica realmente de que se pueda impulsar esto de los emprendimientos. Caso contrario, podrán quedar en letra muerta o simplemente en papeles muchas intenciones o muchas leyes. E inclusive hay leyes económicamente urgentes que fueron ya aprobadas en esta asamblea que va a fenecer, pero vemos de que la práctica como que no está dando resultados o no se está insertando dentro de esa posibilidad de un desarrollo económico del país, Michelle. Bueno, aquí sí yo discrepo, porque sí tenemos cifras favorables. El tema del empleo ya no tiene el mismo porcentaje que antes, ha mejorado, ya no existen las cifras de desempleo que había antes. Lo que nosotros tenemos es cifras de subempleo. ¿Qué quiere decir esto? Es la gente que no tiene un empleo formal, que no está afiliado al IES, que no tiene el seguro correspondiente. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, pero las cifras de desempleo han mejorado notablemente. Entonces, aquí yo sí discrepo y son varias las acciones que se han tomado frente a esto. El Ministerio del Trabajo ha mencionado cuántos contratos se han inscrito en el sistema desde que inició el gobierno y cuántos de estos han perdurado, porque eso también hay que tomar en cuenta. No es lo mismo un contrato para un mes, un contrato que sea a largo plazo, y las cifras son bastante buenas. Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar es en el subempleo para que todos puedan tener un trabajo que sea legalizado, que sea bien remunerado y sobre todo que tengan seguridad social. Michelle, importante los temas que hemos tratado y en los que usted ha enfocado su propuesta desde la asamblea, pero creo que también es importante que los asambleístas den prioridad a la salud, por ejemplo. Vemos un IES que no cumple con su función, vemos un IES bastante desabastecido de especialistas, desabastecido de medicamentos y que realmente, pese a que los jubilados contribuyen con su mensualidad, pues no reciben la atención, no digamos un hospital que no están contribuyendo con su afiliación. Por ejemplo, la educación es otro de los problemas que se ha presentado. Muchos jóvenes, justamente antes de ayer hacía una entrevista con una técnica de la UNASH que decía que hay 8.000 postulantes, 8.000 y algo más de postulantes, pero que ellos solo tienen 2.000 y más cupos. ¿Qué va a pasar con esos jóvenes que no pudieron entrar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacemos con esos jóvenes? Y como digo, la salud, porque si la gente no tiene una buena salud, la gente no está bien atendida en ese sentido, ninguna otra cosa va a funcionar. Correcto. Sí, Lourdes tiene toda la razón, la salud es la prioridad, no solamente como persona, sino también del Estado. El presidente Daniel Noboa ha entregado varias, hablemos igual de Chimborazo, ha entregado varias ambulancias, se han repotenciado ciertos centros de salud, se está pensando en la salud, pero aquí también quiero hacer referencia a algo que el ministro de Salud, Edgar Lama, se pronunció la anterior semana en medios nacionales. Él está haciendo un recorrido e inspeccionando varios hospitales a nivel nacional y se dio cuenta de algo que es realmente penoso y es realmente triste. Triste porque vemos que los funcionarios públicos o los servidores públicos no están entendiendo cuál es el fin de ser un servidor público. Había varias quejas de que los ciudadanos se manifestaban de que no había medicina, de que no existía la medicina en los hospitales. Realizaron una inspección y resultó que, no digo en todos, sino en ciertos hospitales en particular, descubrieron que la persona, el funcionario público que despacha la medicina, teniendo la medicina, no entregaba al paciente.
Y aquí yo hago un comentario muy propio y muy personal. Si a mí me cuentan eso, a mí me hacen pensar que ese funcionario tiene algún tipo de acuerdo con las farmacias de afuera. Porque decirle a un paciente que no tiene medicina cuando sí la tiene es mandarle a comprar en la calle, cuando no debería ser así. El Estado tiene que proveer las medicinas. El ministro ha sido enfático en decir que estas personas tendrán responsabilidad hasta penal por no entregar las medicinas. Entonces, lastimosamente, como digo, no es una buena noticia, pero también es entender por qué a veces nos dicen que no hay medicina. Es porque tenemos funcionarios poco comprometidos con la salud, con la gente, con los enfermos, con el Ecuador. Ahora, conversemos también del tema de los cupos. Creo que el 99% de los discursos de nuestro señor presidente se enfocan en la educación y se enfoca en los jóvenes, porque él entiende que son el presente y el futuro de nuestro país. Y sobre todo, que la forma que eso sea en el presente y el futuro es a través de la educación. Hablemos de su primer año de gobierno. Él en el primer año entregó 100.000 becas, gran parte de estos también destinados a Chimborazo, donde la entrega de estas becas fueron destinadas a madres solteras que son cabezas de hogar, que no tenían la oportunidad de acceder a la universidad y por tanto tener un título. Ahora ya eso ha cambiado. El presidente de la República estuvo hace 2 días en la ciudad de Riobamba y tuvo un almuerzo con becarias, con gran parte de estas mujeres que recibieron esta beca por parte del gobierno nacional. Fue un almuerzo en los ceviches de Doña Mari, que yo considero que todos los que somos riobambeños conocemos dónde son los ceviches de Doña Mari, frente al Coliseo, y tuvimos este almuerzo con mujeres que recibieron estas becas para poder estudiar. Imagínense eso, que esos ahora tengan esa oportunidad de mejorar la economía de su familia, de su hijo, pese a que ya tienen unas condiciones bastante duras por ser madres solteras, cabezas de hogar, ya esta beca les permite tener un título para tener mejores condiciones. Entonces, siempre la educación va a ser una prioridad y vamos a estar pendientes de que todos los estudiantes tengan este cupo para poder acceder a un servicio que es, a un derecho, perdón, a un derecho que es la educación. Michelle, se nos va a quedar muchos temas de análisis, de debate, porque hay muchos, muchos temas, pero ya para ir finalizando, yo tengo dos. El uno, concretamente, ¿qué se va a impulsar en Chimborazo hablando de obras? Hablando de obras, Chimborazo está abandonada desde hace mucho tiempo, no es solamente de ahora, es de mucho tiempo y hace falta impulsar, mejorar, por ejemplo, el sistema vial, necesita el tema de un hospital de Alausí, un hospital de acá en Riobamba, a la carretera Riobamba-Ambato, que no se ha cristalizado después de tanto tiempo. ¿Será posible desde la Asamblea, con el aporte de Michelle, con el aporte de Kevin y ojalá con los 4 asambleístas, realmente exigir, demandar al Estado, al gobierno, de que definitivamente se atienda a Chimborazo? Una. Y la otra, Michelle, ¿qué se va a hacer en el tema fiscalización concretamente? Hay algunos temas ya delineados en los cuales se deberá obligatoriamente fiscalizar y que está dentro de las prioridades de Michelle Mancheno, por ejemplo. Vamos a responder la primera pregunta, Miguel, que me has realizado referente al tema de viabilidad. Nosotros no necesitamos estar sentados en el curul para poder trabajar por Chimborazo. Y aquí voy a ser enfática. Cuando nosotros recibimos los resultados del Consejo Nacional Electoral posterior al escrutinio el día martes, después de elecciones, el día miércoles estuve en la ciudad de Quito, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, solicitando información referente a la Valvanera Payatanga. Estuve ahí solicitando toda esta información. ¿Y qué es lo que pasó? La carretera Valvanera-Pazatán es un punto principal para poder tener este nexo comercial entre nuestros agricultores y las provincias de la costa, que son nuestros mayores compradores. Olvidado por muchos gobiernos, olvidado y prometido, porque no nos olvidemos, muchos gobiernos que estuvieron de turno prometieron la carretera Valvanera-Pazatán. No cumplieron, no hicieron nada. Pero eso cambió con el presidente Daniel Noboa. El presidente Daniel Noboa, una de las varias veces que estaba aquí en Riobamba, prometió que esa carretera va a ser una realidad. Y ahora quiero decir, Chimborazo dejó de ser esa provincia olvidada. La carretera Valvanera-Pazatanga ya está y se encuentra ya en licitación. Entonces, no podemos decir que no se ha cumplido, se está cumpliendo.
Ya es distinto como era antes. Y hablemos de esto. Ya, por supuesto, las empresas que consideren que pueden cumplir con estos requerimientos y que pueden cumplir con esta obra estarán postulando, porque ya está abierto en la página para que puedan inscribirse y puedan participar. Entonces, ahora sí es una realidad, ahora está avanzando. Ningún otro gobierno ha hecho lo que este gobierno está haciendo. Y vuelvo y repito, no nos hace falta sentarnos en un curul para hacerlo. Yo lo hice después de recibir las votaciones, de recibir el resultado. Ya pudimos hacer esto. Y vamos, por supuesto, a seguir pendientes de que continúe esta gestión, de que los procesos avancen, de que no se traben. Y eso es lo importante, que la gente ya ve resultados en este gobierno. Y ojo, tomando en cuenta que es poco tiempo que el presidente Daniel Noboa ha estado en el poder. Sabemos que esta nueva contienda electoral él va a continuar y va a seguir siendo nuestro primer mandatario. Referente al punto 2 de fiscalizar, yo no tengo una agenda de fiscalización. Y eso quiero ser enfática. ¿Estoy a favor de la fiscalización? Por supuesto que le estoy, pero utilizando responsablemente. Todo lo contrario que han hecho las autoridades de Chimborazo anteriores y también los reelectos, porque esos sí han abusado de esta figura y han empapelado los ministerios y no lo han hecho antes, lo siguen haciendo hasta la semana anterior. Presentan cualquier solicitud de información y yo me pregunto, ¿esos utilizan esa información? ¿Sí la leen? ¿Por lo menos la leen? ¿O solamente es para molestar y quitar el tiempo a las carteras de Estado y les desenfocan de lo que realmente tienen que hacer? Yo lo digo, yo fui funcionaria pública muchísimos años de muchos ministerios y sobre todo antes de ir a la presidencia yo estuve en el Ministerio de Salud. Créanme, 3 de 5 días de la semana pasaba revisando respuestas para la Asamblea. Eso no es justo para el país. Cuando se tenga que fiscalizar, se lo va a hacer responsablemente, pero una agenda de fiscalización no la voy a hacer. Michelle, bueno, como ya lo dijo Miguel, pues muchos temas quedan pendientes, pero creo que tenemos bastante tiempo que usted va a estar desempeñando en la asamblea como para irlos tratando, ir analizando y ver qué se va cumpliendo. ¿Cuál es ese mensaje que Michelle Mancheno deja a la ciudadanía de Riobamba luego de que fue favorable los votos que usted recibió de todos los chimboracenses? Bueno, realmente estoy profundamente agradecida porque Chimborazo demostró ser una provincia de gente consciente, de gente responsable y de gente pensante, que están del lado correcto de la historia. Primero logramos una votación histórica que ningún otro asambleísta en la historia de Chimborazo ha logrado. Llegamos a 107.000 votos y está clara la confianza de la gente. Quieren una política nueva, quieren una política fresca porque estamos cansados de la vieja política y sus mañoserías. Y otra cosa más, demostraron que otra vez nuevamente apoyan al presidente Daniel Noboa. El presidente Daniel Noboa logró una votación de 70.000 votos aproximadamente la primera vez, esta vez duplicó. Entonces quiere decir que Chimborazo sí está con el presidente Daniel Noboa. Yo quiero ser enfática en la responsabilidad que nosotros tenemos frente a la decisión de un voto, porque vamos a volver a las urnas. Pero no es solamente un voto, es el futuro del país. Es el futuro de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Eso es lo que se va a decidir. Y por eso quiero pedirles que seamos responsables. Los ecuatorianos ahora tenemos los panoramas clarísimos. ¿Quiénes están de este lado, que quieren llegar al poder, que están inmersos en chats con sobrenombres, con temas de corrupción, recibiendo disposiciones de líderes que están en la roca con varias sentencias o de prófugos que no están en el país porque no quieren pagar o estar a la orden de la justicia como deberían estar? ¿O estamos a favor de un movimiento político que en solo 9 meses logró ser la primera fuerza en la sierra y que tiene a un líder decidido que lo primero que hizo fue declarar la guerra a los grupos de delincuencia organizada? Considero que los ecuatorianos tenemos el panorama bastante claro y la información suficiente para ser responsables con nuestro voto. Habrá que Gracias a trabajar Michelle muchísimo Mancheno. también, Michelle, habrá que Así trabajar es. muchísimo también en reformas para el tema de seguridad, reformas al COI, por ejemplo, para propiciar también una estructura legal, normativas actuales, sin rebaja de penas y tantas cosas para tratar también de apoyar a este del combate a la inseguridad que cada vez es más fuerte en este país, Michelle. Así es, nosotros trabajaremos incansablemente por
volver a estar seguros en el país, pero también hay que tomar en cuenta que en el gobierno del presidente Daniel Noboa se logró reducir en un 16,5% las muertes violentas. Es un trabajo duro, es un trabajo fuerte y eso empieza declarando la guerra y el presidente declaró la guerra a 22 grupos de delincuencia organizada. Las guerras no se ganan de un día a otro, este es un trabajo constante y de varias decisiones. No solamente la articulación entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, no, son varias las decisiones que se siguen tomando para poder volver a la paz que tanto quiere el Ecuador. Muchas Gracias, gracias, Miguel, un muy gusto amable. haber compartido con Gracias. usted. Lourdes, nos despedimos. Gracias a Michelle por habernos permitido conversar sobre varios temas en esta entrevista exclusiva a través de Intermedia Ecuador y Ecuador Infórmate, medios digitales comprometidos con la sociedad riobambeña, quimboracense y ecuatoriana. Una buena tarde, Lourdes. Igual, Miguel. Llegamos a la parte final, amigos. Gracias, muy amables por haber estado junto a nosotros en esta entrevista especial de tendencia informativa a través de Intermedia Ecuador y Ecuador Infórmate. Hasta una próxima oportunidad.